Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos aquí una vez más! Hoy nos sumergimos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco, y es que las alfombras rojas, especialmente eventos de la talla de Cannes, siempre nos dejan material para comentar. Hoy vamos a desgranar un suceso que ha generado bastante revuelo, la supuesta explosión, o mejor dicho, la fuerte reacción de Kerem Bürsin frente a una situación con Neslihan Atagül. Y para añadirle más sabor a la historia, mencionaremos un error de clase, que ha surgido en medio de todo esto. Prepárense porque vamos a analizar a fondo qué pudo haber pasado. Y antes de que se me olvide, si aún no son parte de nuestra comunidad, les invito cordialmente a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Ya saben que aquí siempre tenemos las noticias más jugosas y los análisis más profundos del mundo de las celebridades. Así que, ¿qué ha ocurrido exactamente? La noticia que ha explotado en las redes sociales y en diversos portales de noticias turcas gira en torno a Kerem Bürsin y Neslihan Atagül, dos actores muy queridos y reconocidos. Al parecer, durante el prestigioso Festival de Cannes, donde ambos asistieron, se habría producido un incidente que ha sido interpretado de diversas maneras. El titular, Explosión en Cannes, Kerem se defrenta contra Neslihan, error de clase, nos da una pista de la intensidad de la situación y sugiere un posible enfrentamiento o desacuerdo. Pero, ¿qué significa realmente defrenta? En español, cuando alguien se defrenta contra otra persona, implica una oposición directa, un encaramiento, incluso una confrontación. Y el añadido de error de clase nos hace pensar en algo más que un simple malentendido, quizás una diferencia de actitudes, comportamientos o incluso privilegios. Vamos a empezar por contextualizar. Cannes es un evento donde la élite del cine se reúne, y las estrellas turcas, con su creciente popularidad internacional, no son la excepción. Kerem Bürsin, conocido por su carisma y su papel en Sen Kalkapm, es un rostro habitual en este tipo de eventos, al igual que Neslihan Atagül, quien ha cautivado al público con producciones como Kara Sevda. Ambos gozan de una base de fans leal y considerable. Por lo tanto, cualquier interacción positiva o negativa entre ellos en un escenario tan importante está destinada a ser analizada hasta el último detalle. Según los reportes y los comentarios que circulan en línea, la situación se habría desarrollado en uno de los eventos o galas de Cannes. Al parecer, Kerem habría tenido una reacción bastante contundente ante algo que Neslihan habría dicho o hecho. Las especulaciones son muchas. ¿Fue un comentario desafortunado de Neslihan? ¿Una actitud que Kerem consideró inapropiada o de mal gusto? El término error de clase sugiere que quizás la brecha no fue simplemente una cuestión de opinión, sino algo relacionado con la forma en que uno se presenta, se comporta o percibe su estatus en un evento de esta magnitud. Podría referirse a un gesto de superioridad, una falta de etiqueta o incluso un desplante. Intentemos desglosar las posibles interpretaciones de este error de clase. En el mundo de las celebridades, especialmente en eventos de alta sociedad como Cannes, existen ciertas expectativas de comportamiento. Se espera que los invitados mantengan una imagen pulcra, muestren respeto y se comporten con profesionalismo y elegancia. Un error de clase podría implicar una desviación de estas normas. Quizás Neslihan, sin darse cuenta o conscientemente, haya tenido un comportamiento que Kerem consideró fuera de lugar para la ocasión. Podría ser algo tan simple como una forma de hablar, un atuendo que no se ajustaba al código de vestimenta implícito, o incluso una interacción con otros invitados que Kerem no aprobó. Y cuando decimos que Kerem se defrenta, esto nos sugiere una reacción directa y firme. No fue un silencio incómodo o un gesto sutil. Fue algo más explícito. Imaginen la escena, luces, flashes, cámaras por todas partes, y en medio de todo esto, una tensión palpable entre dos estrellas. ¿Pudo haber sido una conversación privada que alguien escuchó? ¿O un incidente que ocurrió en un espacio más público dentro del evento? Las versiones varían, y es importante recordar que en el mundo del espectáculo, los rumores y las interpretaciones pueden volar muy rápido, a menudo sin una base sólida. Algunas de las teorías que circulan sugieren que el incidente podría haber estado relacionado con la promoción de proyectos o con rivalidades profesionales. Ambos actores están en la cima de sus carreras, y es posible que haya una competencia subyacente. Sin embargo, la idea de un error de clase parece apuntar a algo más personal o relacionado con la etiqueta social.
Otro ángulo a considerar es la posibilidad de que la explosión sea una exageración mediática. Los titulares sensacionalistas venden y los medios a menudo buscan crear drama donde quizás solo hubo un desacuerdo menor o una simple diferencia de perspectivas. Es cierto que Kerem Bürsin es conocido por ser un defensor de sus ideas y por no tener miedo de expresar su opinión. Si él sintió que algo no estaba bien, es plausible que haya decidido decirlo. Pensemos en el tipo de error de clase que podría haber ocurrido. Si estamos hablando de Cannes, un lugar que representa el pináculo del glamour y la sofisticación, un error de clase podría ser, por ejemplo, un comportamiento que se perciba como vulgar, desconsiderado hacia otros invitados, o incluso una falta de humildad ante la magnitud del evento. Quizás Neslihan hizo un comentario que Kerem percibió como arrogante o como una falta de respeto hacia el arte cinematográfico o hacia sus colegas. O tal vez fue un gesto físico, una manera de dirigirse a alguien, o incluso la forma en que gestionó una interacción con la prensa. Por otro lado, es fundamental considerar la perspectiva de Neslihan. ¿Qué estaba ella intentando comunicar o hacer? ¿Fue malinterpretada? A menudo las situaciones se magnifican debido a la falta de contexto completo. Sin tener un vídeo claro del incidente o declaraciones directas de los involucrados, todo lo que tenemos son especulaciones y reportes de testigos, que pueden ser subjetivos. También es interesante reflexionar sobre el propio Kerem Bürsin. Él ha estado involucrado en diversas iniciativas y tiene una imagen pública que en general es vista como positiva y un poco rebelde. ¿Podría su reacción haber sido motivada por un sentido de justicia o por defender ciertos valores? A veces cuando los artistas se enfrentan a lo que perciben como hipocresía o falta de autenticidad, pueden reaccionar de forma más enérgica. El término error de clase también podría insinuar una crítica hacia la élite de la industria. Quizás Kerem sintió que Neslihan o alguien más en ese círculo estaba actuando de una manera que denotaba una desconexión con la realidad o con los principios fundamentales de la profesión. Es una interpretación bastante ambiciosa, pero posible dada la naturaleza de Cannes. Ahora, analicemos la palabra explosión. ¿Fue algo que ocurrió de forma pública y ruidosa? ¿O fue más bien una explosión interna de frustración que se manifestó en una confrontación verbal? Si fue un enfrentamiento público, es probable que hubiera habido testigos y quizás grabaciones. Si fue algo más privado, la información se habría filtrado. Consideremos la posibilidad de que el error de clase fuera algo relacionado con la forma en que se manejan las oportunidades o las redes de contactos en eventos como Cannes. A veces las estrellas más establecidas pueden ser percibidas como menos accesibles o como si estuvieran protegiendo su espacio de manera un tanto exclusiva. Si Kerem se sintió excluido, o si percibió una actitud de exclusividad por parte de Neslihan, esto podría haber desencadenado su reacción. También es importante mencionar que la amistad o la relación previa entre Kerem y Neslihan podría jugar un papel. Si eran amigos, un desacuerdo de este tipo podría ser aún más impactante. Si eran simplemente colegas, la reacción podría ser simplemente una cuestión de profesionalismo y respeto mutuo. Las noticias no han aclarado la naturaleza de su relación, lo que deja espacio para más especulaciones. Otro punto clave es la reacción del público y los medios ante esta noticia. Como mencioné al principio, los fans de ambos actores están muy atentos. Algunos seguramente estarán defendiendo a su actor favorito, mientras que otros intentarán analizar la situación de manera más objetiva. Las redes sociales se habrán llenado de comentarios, memes y teorías. Es un fenómeno típico del mundo del entretenimiento. ¿Qué lecciones podemos extraer de un incidente así? Primero, la importancia de la etiqueta y el comportamiento en eventos de alto perfil. Segundo, cómo las percepciones pueden variar y cómo los medios pueden amplificar los eventos. Y tercero, la complejidad de las interacciones humanas, incluso entre celebridades. Es posible que con el tiempo Kerem y Neslihan emitan declaraciones oficiales o que surja más información que aclare el suceso. Hasta entonces debemos manejar esta noticia con precaución, reconociendo que hay muchas interpretaciones posibles. Lo que sí está claro es que el titular ha capturado la atención y ha generado una gran curiosidad. Ahora, para ir resumiendo un poco todo esto. Hemos hablado de la supuesta explosión en Cannes, centrada en una confrontación entre Kerem Bürsin y Neslihan Atagül. Hemos explorado las posibles interpretaciones de la frase, se defrenta, sugiriendo una oposición o un enfrentamiento directo.
Y hemos profundizado en el intrigante concepto de error de clase, analizando qué podría implicar en el contexto de un evento tan prestigioso como Cannes, desde la etiqueta y el comportamiento hasta la percepción del estatus. Hemos considerado que la noticia podría ser una exageración mediática, pero también que la reacción de Kerem podría haber sido genuina ante lo que él percibió como un comportamiento inapropiado. Ha sido un análisis fascinante, ¿verdad? Espero que les haya parecido tan interesante como a mí. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero de corazón que les haya gustado este análisis detallado de lo que ha sucedido en Cannes, según los rumores y los titulares. Agradezco muchísimo que hayan llegado hasta aquí, y que hayan dedicado su tiempo a ver este contenido. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que pudo haber pasado? ¿Qué significa para ustedes un error de clase en un evento así? Déjenme sus comentarios aquí abajo, siempre me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus perspectivas son muy valiosas. Y si disfrutaron de este vídeo, si les pareció entretenido e informativo, no duden en dejarle un gran me gusta, que me ayuda un montón a que el canal siga creciendo. Compartan este vídeo con sus amigos a quienes también les interese este tema, para que todos estemos al tanto de lo que está sucediendo en el mundo del espectáculo. Y si aún no lo han hecho, por favor, les pido de rodillas que se suscriban al canal. Es un gesto pequeño para ustedes, pero significa el mundo para mí y me ayuda enormemente a seguir creando contenido de calidad para todos ustedes. Gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis. Cuídense mucho y hasta la próxima.